¿Cuáles son los factores dinámicos? Ahora los vamos a enumerar, como la contracción del cuádriceps, el valgo de rodilla, la fuerza de reacción del piso, incompatibilidad de la velocidad de la rodilla y la cadera, hiperextensión de rodilla, etc. Y ahí vemos que Koga fue uno de los que empezó a analizar cuáles eran los mecanismos de lesión del ligamento cruzado anterior. Y lo que se sabía que en el análisis 3D de los distintos movimientos, la lesión del ligamento cruzado anterior se producía a los 40 milisegundos de que el pie apoya el piso. Entonces, en un mecanismo de perturbación, cuando el pie apoya el piso, a los 40 milisegundos se rompe el ligamento cruzado anterior. Es muy importante la flexión de rodilla. Cuando la flexión de rodilla es menos de 23 grados, eso predispone a la lesión del ligamento cruzado anterior. Por eso la posición atlética, que es una posición de preservación de la articulación, es con los pies en el ancho de los hombros y una flexión de rodilla de más de 30 grados. Eso se llama posición atlética y estabiliza la rodilla y evita la lesión del ligamento cruzado anterior. Fíjense este mecanismo de lesión, este es Owen en el 2006, en el Mundial de Alemania, solo. Fíjense cómo se rompe el ligamento cruzado anterior. Prac, valgo, rotación externa, rotación interna primero, después rotación externa y ruptura del ligamento cruzado anterior. Y a partir de este trabajo, Koga hace un análisis 3D del movimiento y analiza cuáles son los factores. Fíjense que la rotación interna es uno de los que más produce, junto con la abducción, o sea, el valgo de rodilla, lo que produce la lesión del ligamento cruzado anterior. Entonces hoy en día sabemos que la rotación interna y el valgo se produce colapso de la rodilla a los 40 milisegundos, hay un pico de la fuerza de reacción del piso, hay una traslación anterior de la tibia, ruptura del ligamento cruzado anterior y después valgo y rotación externa. Pero lo que produce la lesión del ligamento cruzado anterior es el valgo y rotación interna y después el valgo y rotación externa. Fíjense este mecanismo de compresión externo, ruptura del ligamento cruzado anterior, rotación interna de la tibia. Hoy en día sabemos que la rotación interna de la tibia es lo que produce la lesión del ligamento cruzado anterior, esto de nuestro artículo. También Hashemi habla del tibia slope, la meseta tibial interna es muy importante porque la meseta tibial interna es cóncava y la externa es convexa. Entonces, como es convexa, la externa hace que la tibia se escape para adelante y la interna retiene y evita la traslación anterior de la tibia. Fíjense que esto lo vemos permanentemente, lo que son signos indirectos de lesión del ligamento cruzado anterior o bone bruise, en donde hay una rotación interna de la tibia se va para adelante y choca esta parte de la tibia con esta parte del fémur. Esto es lo que pasa. Rotación interna de la tibia, lesión del ligamento cruzado anterior, traslación anterior de la tibia, y ahí se produce el bone bruise. Esto es lo que pasa en la lesión del ligamento cruzado anterior y pasa como la lesión de Hill-Sachs en el hombro, en la impronta de la lesión, que muchas veces esto puede romper el ligamento cruzado, el menisco y crear una lesión de raíz también. El ligamento cruzado anterior tiene dos fascículos, el anteromedial y el posterolateral. Como podemos ver, el haz anteromedial evita la traslación anterior de la tibia y el posterolateral evita los movimientos rotacionales. No hablamos del ligamento cruzado anterior, hablamos del haz anteromedial y el haz posterolateral. Una función de detener la traslación anterior y otro de detener los movimientos rotacionales de la tibia. Acá tenemos también los dos haces que se ven en la resonancia.